Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Como siempre, nosotros tratando aquí desde la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional de llevarles información no solo actualizada, sino que podamos interpretar. El objetivo es poder adentrarnos, conocer en detalle ciertas temáticas que son de interés de la ciudadanía. Y traigo esto a colación justamente porque el CIMPE de la Universidad Nacional viene sacando un estudio sumamente importante, sumamente relevante, que se llama Cultura Financiera de los Costarricenses. Cómo estamos en temas de crédito, de inversión, de ahorro, en la propia educación financiera. Y tengo el gusto de presentarles acá al doctor Leiner Vargas Alfaro, quien lidera este estudio, este importante estudio que tiene muchísimas premisas y muchísimos datos para poder interpretar. Primero que todo, saludarlo, Leiner, qué gusto que nos acompañe aquí. Siempre es un gusto estar con ustedes, Guillermo, y un placer de acompañarlos en este Cuentas y Cuentos. Cuentas y cuentos, exactamente. Así es, un placer. Vamos a sacar cuentas, porque realmente en este tema de economía hay mucho que abordar, pero yo quisiera centrarme en un aspecto muy relevante. Es por todos conocidos el famoso término de los créditos gota a gota. Se ha venido popularizando ese término y se ha venido popularizando para mal, realmente, porque ha habido una asociación directa entre este tipo de financiamiento en el ámbito informal y toda una consecuencia a nivel social que afecta directamente a las personas. Y realmente hay una estadística muy relevante que estamos viendo acá en un gráfico, porque ustedes le preguntaron a las personas, bueno, si han accedido a un crédito gota a gota. Antes de ir a ese dato, ¿qué quiere decir gota a gota, don Leiner? ¿De dónde viene ese término? Bueno, es una tradición muy antigua de la sociedad en su aspecto económico. Viene inclusive de la época de los cafetales del siglo XIX, porque en ese entonces no habían bancos y entonces básicamente lo que los dueños del cafetal generaban era un mercado financiero informal. Le prestaban a los caficultores o a los peones de la finca para que fueran a comprar a su comisariato, ¿verdad? Y le prestaban en boletos en aquella época. En aquella entonces básicamente era o a una tasa de interés muy baja o simple y sencillamente sin interés. Entonces se generalizó en la cultura del costarricense desde entonces acudir a la casa de cambios para una situación de emergencia y entonces empeñaban la lavadora o empeñaban la televisión para salir de una emergencia, porque no había un sector financiero formal. Cuando aparece el sector financiero formal y se desarrollan los bancos y las cooperativas y demás, las personas ya tienen un historial de crédito, un historial de gastos, ingresos, entonces accesan al mercado formal. Se formalizan tasas de interés. Sí, se formalizan contratos, se formaliza crédito, se formaliza inversión. Sin embargo, siempre quedó cerca de un 20 o un 25% de la población sin acceso a ese mercado formal, y eso lo muestran los datos del estudio. Cuando la gente necesita acudir al crédito, entonces viene la decisión, ¿qué hago? ¿Voy al mercado formal o voy al mercado informal? Y ahí es cuando le preguntamos, cuando entramos en el concepto de gota a gota. Gota a gota es porque en realidad es una forma de drenar los ingresos de los costarricenses. Es una forma casi como de sacarle la sangre a las personas, ¿verdad? Va cayendo gota a gota, vas perdiendo tu patrimonio gota a gota. Vas perdiendo tu patrimonio. Es un concepto muy duro para los costarricenses, porque la verdad caer en el gota a gota es una situación dramática. Entendemos que hay un porcentaje de ellos que está asociado a que no tiene definitivamente empleo formal y no tiene cómo probarle a un banco o a una cooperativa que tiene ingresos. Y entonces, cuando tiene que comprar una moto para, por ejemplo, un servicio de estos de transporte de comidas, o cuando tiene que comprar una máquina de coser para hacer, digamos, una labor, una mujer en su hogar, tiene que acudir al mercado informal. A esos Beto le presta, o Toño le presta, o Guillermo le presta. Claro. Entonces, la vida nos ha enseñado que ese mercado siempre ha existido.
En los últimos años ese mercado se ha extendido hacia otros segmentos de la población. Por ejemplo, los que han quedado impagos en el mercado formal. Los que han dejado de pagar una deuda y quedaron con tarjeta roja, ¿verdad?, ya no tienen opción, porque aunque quisieran, el mercado formal ya no les presta por 10 años y algunas veces hasta por más. Es lo que hemos conocido popularmente como que usted queda manchado. Es lo que se ha hablado. El que queda con una mancha en el sistema formal, una mancha de crédito, ya no es sujeto de crédito. Entonces ya este banco no me presta, la cooperativa no puedo, la asociación solidarista tampoco. Entonces, los criterios de la SOGEF lo eliminan del sistema formal, lo mandan a lo que llamaríamos nosotros el gota a gota, el mercado informal. ¿Dónde operan estos gota a gota, don Leiner? Porque uno identifica, bueno, el banco está aquí, la cooperativa cruzó la calle. Mira, yo no sé si las personas que nos escuchan seguramente han visto en los postes de la corriente eléctrica, esos los postes de luz que llamamos nosotros, hay esos papelitos donde dice, mire, el préstamo 100,000 colones sin ningún requisito, nada más con su cédula. O aparecen préstamos de más capacidad, en donde hipotecas tu casa o hipotecas tu vehículo o hipotecas tu finca. Lo más común es que la gente acceda a este tipo de créditos con una hipoteca, si es un crédito de más de 1 millón de colones, o con su pecunio, ¿verdad? Con su capacidad de pago, y ahí le mandan la motico cada 15 días a recoger los intereses. Ahí hay un aspecto importante ahora que menciona este tema de hipoteca. ¿Cuál es el perfil de la persona que accede a un crédito gota a gota en nuestro país? Los datos que hemos dado, estamos hablando de cerca de 225,000 personas, de personas que están en este segmento. Dentro de esas hay un primer grupo que son los que no tienen trabajo formal y no tienen historial. O sea, que ya están excluidos del sistema formal por razones de ingreso, razones socioeconómicas. Pero hay otro segmento que es el que ya quedó manchado. Y solo para darte un dato, en el Poder Judicial hay cerca de 800,000 personas que están por un cobro judicial. O sea, que si esas personas terminan manchadas por un cobro judicial, esas personas ya no podrían acceder a un crédito en el mercado formal y inmediatamente tendrían que acudir a mercados para el gota a gota. Claro. Y hay otras personas que están sobreendeudadas, que ya no tienen capacidad de pago en el sistema formal, ya llegan a un banco y le dicen que no, mire, ya usted tiene con la cooperativa, tiene con la asociación solidarista, tiene con el banco, tiene con la hipoteca de la casa, tiene la hipoteca del carro, ya no se puede endeudar. Pues esas personas que no tienen ese orden financiero acuden al gota a gota, hipotecan su casa o hipotecan su carro o su finquita o la herencia. Algunas veces la casa de los papás. Estamos hablando de personas que caen en situaciones realmente dramáticas. Nos menciona 225,000 personas, a nivel porcentual es un 5.34% de ese total, de acuerdo con el estudio. Sí, estamos hablando, uno diría, es el 5% de la población, sí, de la población adulta, digamos, de más de 18 años. Pero ese problema se agudiza con la forma en cómo los grupos de la delincuencia organizada han ingresado a este mercado. Antes estábamos acostumbrados al agiotista, al que le pide, digamos, un 50% de interés en un mes. Sí, una usura ahí. Devuélvame lo que le presté, digamos, le presté 1 millón, devuélvame 1,5 millones y yo le presto. Ese mecanismo era un mecanismo muy duro, muy drástico, pero era el clásico, ¿verdad? La clásica garrotera que llamamos en nuestros pueblos, en nuestras... Era garrotera por el garrotazo. Por el garrotazo de la tasa de interés, exacto. Pero ahora el tema es que los grupos de la narcodelincuencia están blanqueando capitales. Entonces, ya el interés no es el préstamo y los intereses, sino el interés es que usted quede completamente sin pago para recogerle la propiedad y así poder blanquear esa propiedad y que ingrese al mercado formal una propiedad, un vehículo o cualquier otro bien a nombre de un tercero que es el que está prestando la plata. Entonces ya el interés no es que a usted le paguen los intereses, ya ellos saben que no van a pagar. Desde que llega una persona a este mercado del gota a gota, de esta nueva modalidad de la narcodelincuencia, de los
grupos del crimen organizado, ya ellos saben que no les van a pagar. No les interesa que les paguen, les interesa que le devuelvan la propiedad, que le den el carro, que le den la casa. Y cuando no tienen este tipo de bienes, entonces la extorsión es el juego. Claro, sí, cambia totalmente la dinámica. Ya estamos hablando de un sistema financiero informal que tiene implicaciones sociales muy fuertes, muy importantes. Yo estaba viendo por ahí que en Colombia, en los años 90, cuando hubo una importante sobreproducción de cocaína y se generaba todo ese negocio ilícito, bueno, los grupos delincuenciales decían, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero que justamente estaba generando el negocio? Entonces, vieron en este mecanismo de financiamiento una forma, como usted menciona, de tratar de meter el dinero para ahí, prestárselo a usted, yo se lo presto a usted, don Leiner, pero a cambio no de que me pague, sino a cambio de ver cómo hago que ese dinero ilícito logre blanquearse. Sí, y además eso les permite acceder a muchas personas y que esas personas están prácticamente al desamparo, porque cuando una persona ha perdido, digamos, con un crédito de esta naturaleza y no lo puede pagar con muchos servicios. Puede convertirse en una persona que es puente, por ejemplo, para el narcotraficante. Puede convertirse en una persona que transfiere, que lleva drogas a otro país a cargo de que le quiten la deuda, le blanqueen esa situación. Porque las amenazas ya no son amenazas de que, mire, le voy a quitar su casa, su carro. Ya son amenazas de que ya yo sé dónde estudian sus hijos o que ya le vamos a quebrar un brazo o inclusive amenazas de muerte, ¿verdad? Entonces, en este segmento del gota a gota tenemos ya una nueva modalidad. Es decir, el crimen organizado involucrado en el gota a gota nos da una nueva modalidad de extorsión, una nueva modalidad de blanqueo de capitales y la verdad es que los costarricenses, muchos están cayendo en este sistema por una falta de educación financiera, por una falta de planificación de sus ingresos y porque todos somos sujetos a una emergencia, por ejemplo. Es más del 50% de la gente que deja de pagar una deuda es por una emergencia, pero nunca nos pensamos en la vida que nos va a tocar una emergencia, nunca pensamos que vamos a obtener un accidente de tránsito, que vamos a tener un pariente que va a requerir una operación de emergencia, nunca pensamos que nosotros vamos a perder el trabajo, siempre creemos que van a ser los otros, ¿verdad? Los otros son los que van a tener una emergencia, nosotros no. Entonces los costarricenses nos hemos despreocupado, digamos, de los mecanismos de protección y, por ejemplo, tenemos una cultura de ahorro tremendamente baja. ¿Cómo es que funciona este mecanismo de blanqueo que menciona usted? No me interesa cobrarle la deuda o que me la pague, sino de tratar de hacerme de esa propiedad, de ese vehículo, de esa moto, de esa finca. Mire, vea, si una persona está en el sistema formal y ya quedó con un problema de impago, se va al Poder Judicial y la propiedad, por ejemplo, puede valer 25 millones, una casa, digamos. Entonces aparece el agiotista, este nuevo, digamos, gota a gota, que le dice, yo le presto los 5 millones que usted le debe al banco. Yo le presto los 5 millones, solo que la hipoteca que usted tiene con el banco me la traspasa a mí. ¿Ah? Y yo le doy los 5 millones a usted para que usted le pague al banco. Entonces la persona va y le liquida la plata al banco. Vea qué interesante, vea que eso puede ser dinero perfectamente que no esté formal en el sistema financiero, pero que a partir de esa transacción se formaliza. Y aparece una nueva condición, y es que la persona ya no le debe al banco, sino que ahora le debe al agiotista. Pero cuando firma los contratos no se da cuenta, por falta de educación financiera o porque ya no tiene opción, porque va a perder su casa, firma una tasa de interés de un 100, un 200%. Es decir, cifras abismales, fuera de la lógica. Hemos tenido personas que por un crédito de $500,000 así, por un crédito de $500,000 le vienen a cobrar 100,000 colones cada quincena. 100,000 colones cada quincena por un crédito de $500,000 significa algo así como el 500% anual, es una tasa exorbitante. Y sin embargo las personas caen en eso por falta de educación financiera porque no tienen otra opción. No, y he escuchado casos donde le cobran esos 100,000, pero entre 15 días se me ocurrió cobrarle 200,000. No, viene el problema, no pudo pagar dentro de 15 días los 100,000 de intereses. Y entonces se los refinancian, pero se los refinancian con una tasa mayor.
Entonces ahora le deben 600,000, pero ya no al 500%, sino 600,000 al 500 más un múltiple X. Eso llega a ahogar a la persona hasta que dice dos cosas. Una, digamos, cae presa de la depresión, cae presa del estrés, cae presa de... Y ustedes lo identifican en el situación, ¿verdad? Y pierden todo. Pierden su casa, pierden su carro, pierden su finca. Y hay algo muy interesante que hemos encontrado en este estudio, y es que las personas no le dicen a sus familiares, no le dicen a las personas allegadas de este problema hasta que están hasta el cuello. Es decir, el costarricense tampoco no lo hacen por vergüenza, por temor, por miedo, porque eso está feo, Guillermo, decir que uno está endeudado, que no puede pagar sus deudas, es incómodo para las personas, porque no estamos hablando de las personas más humildes, de los que están allá en el campo, no, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de gente que recibe inclusive ingresos de más de 1 millón, 2 millones, hasta 3 millones de colones, y que hoy está presa de estas deudas. Es básicamente una incapacidad de administrar sus recursos financieros. Claro. Claro. ¿Le sorprende el dato de las 225,000 personas? ¿Qué valoración hace de esa cantidad? ¿Habrá una subrepresentación por esa misma vergüenza que pueda tener una persona de decir, tengo un crédito así? Bueno, nosotros nos cuidamos, es una encuesta que fue elaborada con muchísimo cuidado por parte de los compañeros del IDESPO, que fueron los que estuvieron a cargo de la parte técnica de la encuesta. Así que yo estoy seguro que lo que se pueda consultar, se consultó y se consultó bien. Puede haber una subrespuesta porque hay un temor a decir esta situación de que estoy, ¿verdad?, de que estoy endeudado, y hay un temor a decir de que estoy endeudado con el gota a gota, porque también entre las cosas que suceden, estos agiotistas, estas mafias, también le dicen a la persona, mire, si usted cuenta que esto es me denuncia, usted sabe, ¿verdad?, que la amenaza. Entonces, es muy preocupante, es un asunto de humanidad. Yo creo que, digamos que para solucionar esto hay una solución a largo plazo. La solución a largo plazo no es otra más que la educación financiera, ojalá desde niños, ojalá desde que están en la escuela y desde que están en el colegio, para que administren su presupuesto, para que sepan las opciones de ahorrar, las opciones de invertir, para que entiendan que la vida no es solamente vivir al día a día. ¿Ah? Claro. Una de las respuestas es casi 40% de la población vive al día. ¿Y qué pasa si hay una emergencia? ¿Dónde está nuestro fondo de emergencia? ¿Dónde está nuestra cultura de decir, bueno, cuando tengo vacas gordas voy a ahorrar para cuando tenga vacas flacas? Y es que la vida es así, Memo. Las personas envejecemos. Las vacas flacas no es que están no anticipadas. Sabemos que la vejez, la adultez de las personas, hoy que los adultos mayores viven, no sé, hasta 100 años, sobre todo si estamos allá en la zona azul, y pues qué bien, pero la idea es vivir bien, poder tener recursos para sostener esa vejez. Y a partir de los 60, 65 años, la posibilidad de conseguir trabajo, la posibilidad de tener un empleo remunerado se vuelve prácticamente imposible para muchas personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hice antes de esos 65 años que me permita vivir tranquilo el resto de mi vejez? Porque no sé si voy a vivir 70, no sé si voy a vivir 80 o 100 años. Sí. Entonces, y a la expectativa de vida que va creciendo se suma el hecho de que el grupo demográfico de adultos mayores va a ser el más grande en determinado momento de nuestra sociedad. Entonces, la presión se hace más grande, la necesidad de estar educado financieramente se hace más grande también. Los focos rojos cada vez son mayores, ¿verdad? Sabemos que los sistemas de pensiones no van a alcanzar para mantener a las personas adultas en las próximas 2 décadas. Sabemos que la situación de vulnerabilidad de la sociedad es mayor, así que yo creo que esto es un llamado de atención para todos los muchachos y muchachas jóvenes, y no tan jóvenes, los que están en mediana edad, que todavía tienen opción de decir, bueno, sí, yo me voy a inhibir de esas cervecitas el fin de semana, voy a hacer un fondo de ahorro, voy a pedir que me descuenten esos 100,000, 200,000 colones de mi salario para no verlos y que se metan en una cuentita por aparte. Voy a empezar a investigar dónde puedo invertir. Guillermo, yo creo que los costarricenses, quienes miren este podcast, tendrán
digamos, una advertencia a tiempo. Sí. Y para los niños y niñas, pues la receta sería con más razón, más educación financiera. Más educación financiera. Justamente el CIMPE de la Universidad Nacional, en colaboración con el IDESPO, nos presentan este resultado justamente para abrir ese debate social y con base en estos resultados que llaman poderosamente la atención, se puedan tomar políticas públicas y de Estado a mediano y largo plazo que lleguen a revertir un poco toda esta situación y que deje de generar dolores de cabeza a la sociedad también. Pues de eso se trata, es por eso nuestros salarios son públicos y la idea es contribuir a este debate público, aportar valor a la sociedad costarricense, y creo que abrir este debate, no solo para la política pública sobre las reformas que requiere nuestro sistema financiero, sino también para que los costarricenses reflexionen sobre estos temas en su casa, con los niños, con los jóvenes, con los que están pensando en tener una pareja y hacer una familia, cómo van a administrar sus recursos financieros para el futuro. Creo que eso nos permite a todos, ojalá, estar un poquito mejor. Le agradezco esa conclusión positiva con respecto a lo que se puede cambiar de la situación actual y que este informe, por supuesto, del CIMPE sirva para abrir esa discusión. Don Leiner, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos acorta, el tema va para mucho más y no sobre el tema gota a gota. Realmente el informe que nosotros hacemos público a través de las plataformas de Una Comunica pueda generar impacto y conciencia entre la población. Muchas gracias a la Oficina de Comunicación, muchas gracias Guillermo por la invitación. Estamos a la orden, don Leiner, muchas gracias, y para nosotros, por supuesto, es un gusto compartir esta información con ustedes. Hoy hablando del crédito gota a gota, estos cuentas y cuentos en cada episodio, un universo. Sigan atentos a más informaciones que les vamos a estar transmitiendo desde esta plataforma. Muchísimas gracias. Cuentas y cuentos.